Hola, buenas tardes. Otra vez por aquí. Vengo a comentarles, a seguirles con un poquito de mi relato, ¿no? Mi relato que llevo durante este tiempo con ustedes y bueno, em, todo está escrito aquí, está en Dueña de mi Destino. Y bueno, son pequeñas introducciones que quiero hacer o videos que quiero que conozcan de mi vida, ¿no? De lo que está escrito en el libro. Yo llego a Buenos Aires, estoy en Buenos Aires y bueno, era para mí muy mágico, era tener otra oportunidad, estar contemplando y viviendo los 17 años en el cuerpo de una mujer de 43 años. Entonces eso era una experiencia muy bonita y enriquecedora. Y bueno, entonces Buenos Aires me abre sus puertas con el patinaje, con todas las oportunidades que me dio Buenos Aires, porque es una ciudad muy linda, su gente, sus calles, su gastronomía, bueno, todo lo que implica de estar en otro país y conocer otra cultura, ¿no? Entonces, pero es muy bonita. Bueno, me tiro de cabeza a que tenía que aprender a patinar cuando yo era muy pequeña. Quería aprender a bailar ballet o a patinar, pero bueno, en las condiciones en las que nosotros nos criamos no eran para esas deportes o esos aficiones, ¿no? Entonces, bueno, llego yo a Buenos Aires, empiezo a buscar qué hacer y en una de esas tardes que sin nada que hacer encuentro una, una publicación de chicos que roleaban y yo dije, yo quiero aprender a patinar. Entonces fue como, dije, esto es para mí. Era mágico. Empezar otra nueva vida ya. Entonces una tarde llego, agarro el ordenador y me compro unos patines por internet. Eso fue una cosa de locos porque mis hijos llegaron en la tarde, yo no conocía Buenos Aires, les estoy hablando de 8 días después de que llegué a Buenos Aires y ellos, pero ¿qué hiciste hoy, madre? No, me la pasé en el ordenador, bueno, les tenía todo hecho, el almuerzo, su cena, bueno, cuando llegaran todo tenía arreglado, independientemente de que vivíamos con más chicos, pero bueno, nos colaborábamos entre todos. Y ese día le digo a mi hijo, hijo, ¿me acompañas a esta tienda? Quiero traer algo que compré. Y me dice, ¿qué compraste? Porque ¿cómo lo compraste? Y le digo, bueno, con tu tarjeta, porque obviamente no tenía yo cómo adquirir, ¿no? Algo, porque lo poco que llevaba en mis bolsillos eran para sobrevivir ahí, de la comida, del alquiler, bueno, en fin. Pero llego y compro unos patines, unos rollers. Mis hijos afortunadamente me ayudaron, me llevaban, me traían, estaban conmigo, me apoyaban en todo lo que yo quería hacer, todo lo que ellos creían que era bueno para mí. Y bueno, siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo y bueno, eso es una ventaja que uno como persona tiene, ¿no? Como mamá, decimos, bueno, nuestros hijos nos estarán apoyando porque nosotros los apoyamos o les dimos esas herramientas también para que nos quieran, nos valoren como padres, que eso ahora en el día de hoy casi no se ve, o sea, los chicos son muy dejados, muy aparte a sus padres, o sea,
pero bueno, a mí me apoyaron, compro mis patines. Me acuerdo que cuando los compré me la pasaba del salón al baño, del baño a la cocina, de la cocina a las alcobas, bueno, así, de allá para acá. Cocinaba con ellos, puestos, para aquí, para allá, para agarrar de todo, como dando mis primeros pasitos. Y yo decía, bueno, ya sé patinar. Bueno, un día, un domingo, me llevan a Puerto Madero Santiago y su pareja y me dicen, bueno, madre, aquí la dejamos. Había un chico que estaba enseñando a patinar a unos chiquitos y le preguntaron, ¿y tú le podrías dar clases a mi madre? Yo era su hija, no era su madre, sino era su hija. Allá en Buenos Aires. Me pica la cabeza porque me está saliendo el pelo y como se me cae, sale, se me cae, sale, se me cae. Entonces como que los folículos del pelo quedan abiertos de la cabeza, del cuero cabelludo, y me pica bastante. Igual las manos han cambiado bastante. Entonces, llega ese día, bueno, me dejan ahí, me enseñó el chico, me enseñó a ponerme los patines y bueno, cómo debería poner el cuerpo, así, asá, cómo debería de empezar a patinar, echar los pies para adelante, para un lado, para el otro. Bueno, fue una clase más o menos de 2 horas. Mi hijo obviamente la había pagado porque yo no contaba con medios suficientes para estar pagando clases o pagando una cosa u otra. Pensaba, Dios mío, me voy a quedar sin dinero y sin poderles ayudar, por lo menos en el alquiler o eso. Entonces para mí eso era muy difícil porque nunca me había acostumbrado a que me dieran las cosas, y mucho menos mis hijos que estaban también guerreando en un país que le toca a uno sin documentos, le toca a uno estar pendiente de que si le sale un trabajo en negro, bueno, muchas cosas. Entonces llego, me enseña este chico, yo al otro día también salí al mismo lado, al otro día salí, lunes y martes hasta el miércoles. El miércoles, bueno, yo me la pasaba en el andén, para aquí, para allá, en el pastico, porque me caía bastante. Era la primera vez que yo hacía una cosa de eso. Entonces, el miércoles en la tarde-noche, era verano, y veo que pasan unos chicos a toda velocidad y yo me quito los patines y digo, no, esta es mi oportunidad. Corro detrás de ellos y bueno, llego donde llegaron y les digo yo, hola, buenas noches, buenas tardes, noches, eran tipo 8 de la tarde y bueno, como era verano, pues todavía estaba claro. Les digo yo soy Adela Macías, mi nombre, y quiero aprender a patinar. Entonces, ustedes me pueden ayudar. Todos eran argentinos, eran una maravillosa, mejor dicho, era el día que era maravilloso, las personas eran maravillosas, todo. Entonces me dice una chica, me dice, sí, mi nombre es Carol, y llega al grupo que es, a los Power Roller. Y yo, bueno, llega y se acerca otro chico, Mati, su esposo, y dice, bienvenida, ¿de dónde eres? Y yo, colombiana. Era la única extranjera que estaba en el grupo, más o menos habían unas 25 personas, era un grupo bastante grande. Y bueno, empiezo ya a dialogar con ellos, bueno, entre comillas, porque no les entendía mucho. Ellos tienen las mismas palabras de nosotros, pero con diferente significado.
eh, las, como hablan ellos también, nosotros tenemos una voz muy suave, ellos son muy cortantes, entonces para mí eso era también traumático, digámoslo así. Y bueno, llego yo, les digo, bueno, ¿cuánto vale? No sé qué, la mensualidad, cuando hay clases. Todos los días hay clases y la mensualidad es de 250 pesos argentinos, creo que era. Y yo, bueno, está bien, yo me quiero inscribir, bueno. Ahí era de palabra. Me dijeron mañana te esperamos y bueno, aquí a las 7 de la tarde estamos todos los días y bueno, empecé. Llego a mi casa con una ilusión así grandísima, les digo a mis hijos, quiero aprender a patinar, quiero aprender a hacer otra cosa, a disfrutar de la vida, a disfrutar de esta juventud, a disfrutar esto que siento, que como la liberación, ¿no? Y ellos, muy bien madre, ¿y cuánto vale o qué? Les digo, vi un grupo de roller y bueno, me pareció estupendo, todos son argentinos, me trataron muy bien y bueno, vale 250 pesos. Me dicen ellos, vale, se los pagamos y bueno, usted tranquila que por eso no hay problema, mientras yo conseguía trabajo o que a ver qué hacía, ¿no? Llego al otro día súper bien, muy entusiasmada, yo feliz y empiezo a conocerlos a ellos, unos argentinos preciosos, todos me abrieron sus corazones, me abrieron sus puertas de su casa, me abrieron su lado mágico que tienen ellos, su corazón. Y bueno, se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Porque era vivir una etapa nueva, un comienzo de mi vida que nunca llegué a, nunca se me pasó por mi mente llegar a vivir eso tan bonito. Bueno, pero era realidad, era una realidad, no era un sueño, era una realidad. Y bueno, empecé con ellos, me trataron magníficamente. Para mí fue muy difícil porque no les entendía, hablaban muy rápido y todo lo que ellos decían tenían otras transmutaciones, ¿no?, de palabras, y depende cómo lo dijeran también influía mucho, ¿no? Por ejemplo, el boludo, depende, hola boluda, ¿cómo estás? Bueno, son palabras de buenas tardes o buenos días, boluda, como de cariño, ¿no? Pero ya decir boluda, vos sos una boluda, ya es otra cosa. Entonces era muy difícil para mí que tuvieran esos ademanes, ¿no? Y bueno, todo está en el libro, todas las vivencias, ¿no? Yo les quiero dar a conocer un poquito de mi libro. Entonces, eso fue muy lindo, o sea, vivir con ellos fue una experiencia muy bonita. Ya después de varios días, ya con ellos empezamos a rolear en las calles. La verdad es que fue muy rápido que aprendí. A mis 43 años yo no pensé llegar a patinar ni a tener un grupo de amigos tan selectos y tan maravillosos como ellos. Todos son profesionales, son médicos, abogados, psicólogos, profesoras de primaria, profesoras de la universidad, bueno, y yo, bueno, pero ¿qué era?
pero bien, o sea, fue una experiencia bonita. Ya llegamos a rolear, nos la pasábamos por Buenos Aires, por Puerto Madero, en sus calles. Lo extraño mucho mi Puerto Madero, mis amigos del alma los extraño. Fue muy bonito, muy bonita la experiencia, muy bonito el sentirse uno querido por personas que ni siquiera lo conocen a uno, que hasta ahora están en su entorno, en sus vidas y a la edad que uno tiene, ¿no? Yo tenía 43 años y la verdad es que nunca pensé que fuera a pasar por eso y a conocer personas tan maravillosas. Ya después de un mes más o menos empezamos con una carrera a la Pharmacity, y fue maravilloso, maravilloso, porque ya era mi primera carrera, igual maravilloso, porque ya les entendía un poquito más a ellos, porque al principio nos reuníamos después de estar patinando, yendo para aquí, para allá, habían curso de principiantes, medio y los que más sabían. Yo estaba en el curso de principiantes, nunca pasé de ahí, ¿no? Ya les digo por qué. Y era muy bonito. Después de eso íbamos los sábados a merendar, o en las noches nos quedábamos, nos tomábamos una cerveza, un mate, compartíamos. Los fines de semana, los viernes o los sábados, cuando yo podía, porque ellos sí lo hacían, cuando yo podía, iba a cenar con ellos, o íbamos de bares, de tapas. Bueno, era maravilloso. ¿Qué les digo? Que el primer nivel, porque yo no aprendí todas las técnicas de frenado, entonces en el segundo nivel ellos salían a otro lado diferente, más kilómetros, y a otras partes que eran más en subida, en bajada, y si no sabíamos todas las técnicas de frenado, pues no podíamos pasar al segundo nivel. Y los del tercer nivel ni se digan, eran unas personas que maravillosas, ¿no? Pero ellos iban muchísimo más lejos, de Puerto Madero hasta Ezeiza, corrían a una velocidad que yo nunca había podido llegar, porque también, bueno, por mi situación en la que yo me encontraba con mi pierna, no podía tampoco esforzar demasiado, que todavía no sé qué es lo que tengo en mi pierna, pero bueno, cosas de la vida, cosas del cuerpo, cosas de no sé, del estrés, así no sé qué me pasa en la pierna, se me inflama en la pierna derecha, y bueno, y con eso llegué yo allá a Buenos Aires. Y bueno, afortunadamente nunca nunca tuve una crisis como las que tuve en Colombia de la pierna inflamada y todo, pero sigo teniéndolas. Entonces, nunca pasé por eso, pero no me importaba, porque compartíamos 25, 30 personas, compartíamos los sábados, salíamos, jugábamos, era maravilloso, maravilloso. Era como estar viviendo mis 17 años en el cuerpo de una persona de 43, como se los dije. No importa la edad, sino lo que uno siente por dentro, cómo se siente, esa es la edad que uno lleva. Y bueno, mi Marianita, mi Vivi, ya empecé a salir con la Sanganetti, ya empecé a llevar una vida como más abierta, a conocer a más personas, a cambiar opiniones, a hablar, a escribir, a seguir escribiendo mi libro. Y bueno, eran cosas muy bonitas que yo digo que no hay un cuándo empezar, o
o sea, tenemos que dar ese el paso a salir de nuestro entorno de crueldad, de que nuestros maridos o nuestras parejas nos imponen, ¿no? Entonces no hay, ¿cómo se dice? Nunca es tarde para empezar. Y eso lo estaba haciendo yo, estaba llevando mi vida, me sentía maravillosamente. Y bueno, ya iba a ser una dura en los patines, ya iba a estar en mi primera carrera de roller de Pharmacity y era espectacular. Era una emoción súper grandísima saber que yo servía para algo y que nunca me había dado cuenta por estar en el entorno en que yo estaba. Entonces era magnífico. Salíamos los fines de semana. Para mí fue muy difícil porque yo no podía desenvolverme en el entorno de ellos porque hablaba muy rápido. Yo me la pasaba así escuchando para poder entenderlos. Y bueno, a veces no les entendía, entonces si ellos reían, yo también reía. Y si ellos se quedaban callados, yo me quedaba callada, o sea, era una cosa muy difícil, muy difícil. Fueron días muy difíciles, palabras, gestos, todo fue muy difícil. Era como empezar en kinder, en transición, en parvulitos. Y bueno, yo les decía a mis hijos, es difícil porque ellos hablan diferente que uno, se expresan diferente. Y un día llegué llorando yo porque Mati me dijo, boluda, movese, pero movelo, boluda. Y para mí fue eso, me están gritando porque venía de maltrato psicológico y de los gritos, y yo decía, por Dios, no quiero escuchar, no quiero porque me están maltratando psicológicamente. Y lloré, y llegué llorando a la casa. Mati nunca lo supo, pero mis hijos me decían, madre, ellos hablan así, no te están maltratando, lo que pasa es que así es la forma de ellos hablar, de ellos expresarse, y según como lo digan, ellos no te están diciendo boluda de pelotuda, sino con cariño, que hagas las cosas bien, que te ubiques, que veas que... Y yo, bueno, está bien. Pero fueron muchas circunstancias y muchas situaciones en las que tuve que pensar, ¿no? Y decía yo, voy a ser capaz, porque era vivir un nuevo comienzo en mi vida, un nuevo proyecto. Todavía no tenía un enfoque para dónde iba mi vida. Sabía que yo tenía que cambiar, sabía que tenía que verme a mí misma, conocerme a mí misma, volver a empezar, pero no sabía para dónde iba mi vida, no sabía hasta dónde iba a llegar y a ser capaz de llegar. Entonces todo era muy incierto, todo era muy sin respuestas. Entonces pues eso me llevaba a ser también bastante frágil, ¿no? Entonces me perturbaba a veces cuando me hablaban y que no era para mal, pero bueno, yo lo sentía así porque estaba recién salida de un maltrato psicológico, físico, emocional. Entonces pues que se me hacía que todas las personas me estaban hablando mal, que había salido de una represión y que iba a entrar en otra, pero no era así. Eran personas maravillosas, son personas maravillosas. Aquí explico todo, porque son muchos párrafos, muchos renglones donde ellos están, porque fueron mi motivación, mi empuje para seguir luchando, para seguir adelante.
y para saber que sí podemos salir del maltrato psicológico, verbal, físico, en el que nos sumerge una persona. Entonces fue muy bonito y les agradezco, amigos, agradezco al país maravilloso que es Argentina, precioso, y ojalá algún día vuelva y pueda abrazarlos a todos y decirles que los quiero y que los amo y que gracias por ayudarme, por apoyarme, sin saber ellos que me estaban ayudando a salir, porque nunca se los dije, nunca, yo nunca hablaba de mi vida, solamente que me había separado, solamente el día que ellos leyeron el libro y bueno, me dijeron sus opiniones, ¿no? Me dijeron, boluda, porque no nos habías dicho que tú te sentías así, que haberte conocido más, pero bueno, todo a su tiempo. Yo era una niña en el cuerpo de una mujer de 43 años, una niña adolescente que todavía le dolían las quemaduras, todo lo que llevaba acá en su corazón y todo lo que había vivido en su vida durante 20 y pico de años. Entonces, no era fácil para mí contar, ¿no? Y además, sin saber cómo contarlo, cómo decirlo, cómo sacarlo a la luz, cómo plasmarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue muy difícil hasta ahora cuando saqué mi libro, que lo plasmé en las letras, en las hojas y eso. Ojalá lo puedan leer y bueno, por aquí igual los espero, pero la experiencia de Buenos Aires fue maravillosa. Ya después de eso fuimos a mi primera carrera y fue un espectáculo. Me acuerdo que eran 10 kilómetros y quedamos en un puesto muy bueno. Me acuerdo también cuando terminé la carrera que estaba mi hijo allá apoyándome, diciéndome, madre, lo lograste, y para mí eso era como, yo era como su niña y él era como mi padre, no sé. Siempre voy a recordar todas esas cosas así pequeñitas, pero para mí fueron muy, pero muy gratas y muy, me llenaron mucho mi vida, mi corazón, mi mente, todo empezó a cambiar. Y bueno, después de la carrera fuimos a cenar, la pasamos espectacular. Era vivir una experiencia tan mágica. Yo decía que nunca, ojalá nunca se acabara, pero sin saber cómo o qué iba a ser o cómo iba a ser mi vida o que yo estaba viviendo el momento, estaba viviendo eso que nunca había vivido en mi vida y para mí eso era lo mejor de lo mejor. Entonces, chicas, chicos, les digo que nuestras vidas no se acaban ahí, nuestras vidas siguen y van a seguir siempre que nosotros queramos y siempre que tengamos la fuerza de voluntad para seguir luchando y para seguir adelante. Con esto quiero que también se forjen ustedes un futuro, unas metas. Yo en ese momento no tenía metas, no sabía ni para dónde iba porque todo fue muy rápido, pero que se forjen unas metas, que son un futuro, que miren más allá. Si tienen hijos, hágalo por ellos. Si no los tienen, háganlo por ustedes mismos. Igual uno tiene que salir adelante por uno mismo, porque se tiene que querer a uno mismo. Uno tiene muchas cosas bonitas para seguir luchando por uno mismo. Entonces me di cuenta que yo valía y era una persona valiosa en Buenos Aires. Chao, chao. Aquí los dejo con mi libro. Nos vemos para la próxima. Un beso.